Este año estuvo lleno de inestabilidad e incertidumbre. En un mundo que cambia constantemente sin poderlo predecir. Nuestra vida se ve envuelta en caos. Y me pregunto si pude haber hecho algo diferente. Si todavía puedo hacer algo diferente. Aunque solamente sea un cambio de perspectiva. Hola otra vez. Ay, creo que es como la 8ª vez que intento grabar este video, pero ya, esta es la de veras. Me desaparecí de este canal por un tiempo mucho más largo del que esperaba. En estos últimos meses me estuvo costando mucho trabajo hacer videos y como siempre pasa con estas cosas, entre más tiempo dejamos pasar, se vuelve más difícil volver a comenzar. Comencé a grabar algunos videos, pero por más que quise no los pude terminar. Quería compartir mi historia, pero me daba demasiada vergüenza mostrar el caos en que se convirtió mi vida. Bueno, ahí está mi perro haciendo hoyos en el bosque. Incluso hice un video completo hablando de mi vergüenza y de cómo iba a superar esa vergüenza. Y no me gustó cómo quedó y me dio vergüenza publicarlo. Y es que yo solita me inventé esa presión por querer hacer videos perfectos que nadie ni siquiera me está pidiendo que los haga. Quería que mis videos fueran prácticamente una obra de arte, que reflejaran mi vida idílica en el bosque, cultivando mis alimentos y viviendo en armonía con la naturaleza. Pero la realidad es que mi vida no es así. Este año nos mudamos 4 veces, yendo de una comunidad a otra para ahorrar dinero y luego yendo a México para vender todas mis cosas. Realmente no me puedo quejar de todas estas oportunidades que he tenido, pero ha sido agotador. No me he podido cuidar bien y he subido muchísimo de peso. Y pues es difícil hacer videos sobre mi vida cuando no estoy viviendo el estilo de vida que yo buscaba. Siempre hay algo que nos gustaría que fuera diferente. Siempre hay algo mejor a lo que aspiramos. Y creemos que cuando lleguemos ahí, por fin vamos a poder ser felices. No existe un momento perfecto, ni circunstancias perfectas para ser feliz. Por eso es tan importante mantenerse presente, vivir aquí y ahora, tal cual es la realidad. Hace unos días por fin cayó nieve en este invierno que yo ya quería ver nieve. Si va a estar horrible y frío el clima, por lo menos que se vea bonito. Desde que llegamos aquí he estado saliendo a caminar muchísimo más con Jaco. Me lo traigo aquí al bosquecito que está dentro de la comunidad y realmente me hace pensar en lo afortunada que soy de tener esto tan fácil, tan cerca de mí, que cuando yo era niña hubiera soñado en poder vivir en un lugar así. Y es que últimamente he estado pensando mucho en lo importante que es encontrar la belleza dentro del caos. Porque sí, mi vida es un caos. No he tenido casi estabilidad en los últimos 2 años y eso ha sido difícil para mí. Y creo que lo que estoy buscando ahorita es encontrar como un equilibrio entre mis emociones, las positivas y las negativas, porque las dos tienen igual de importancia. Quiero cultivar mi gratitud y pues realmente apreciar todas las cosas y todas las oportunidades que tengo que en realidad son privilegios. La comunidad donde estamos trabajando es la misma donde estuve el año pasado. Nos ofrecen un cuarto donde quedarnos mientras trabajamos aquí. Tengo a mi pareja y a mi familia que me apoyan incondicionalmente.
tengo a mi perro, tengo suficiente para comer. Estoy viviendo en un lugar donde no hay muchos peligros realmente. Puedo salir a caminar yo sola con mi perro sin miedo a que alguien me vaya a asaltar o a atacar. Tengo a mi cuerpo que me permite trabajar. Incluso tengo una cámara y una computadora para editar mis videos. Hay mucho por lo que estar agradecida. Pero al mismo tiempo, no quiero perderme ahí tampoco, porque no sé si les ha pasado a ustedes que cuando quieren cultivar esa gratitud y mantenerse positivos y mantener como esta buena actitud, empezamos a suprimir nuestras emociones negativas. Y entre más las suprimimos, después llegan con más fuerza, porque nos están diciendo algo y es importante escucharlas también. Y pues sí, mi vida es un caos y está bien. También hay momentos felices en el caos. Espero que ustedes también encuentren la belleza dentro del caos que puede ser la vida. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima.